Salam aleikum, Borek Tov. Buenos días amigos, buenos días amigas. He sabido que la primera víctima de las guerras suele ser la verdad. Por lo tanto va a ser siempre muy difícil saber si el bombardeo, la matanza que ha tenido lugar en el hospital Al-Ahli de la zona norte de la Franja de Gaza ha sido causado por Israel o ha sido causado por alguna de las milicias islámicas, como está atribuyendo Israel, considerando que fue un ataque, un misil que debió estallar en el aire o algo parecido de yihad islámica. En cualquier caso, las consecuencias que ha tenido cuando llevamos 10 días de ese conflicto para la zona pues son incalculables. Llega un momento en el que la verdad no es lo importante. Lo cierto es que al ver esas imágenes pues todo el mundo árabe se ha encendido, se han producido manifestaciones en muchísimas capitales árabes y veremos qué es lo que va pasando en las próximas horas. Tendremos que estar atentos a lo que va sucediendo. Hoy es miércoles 18 de octubre. Seguramente esto lo verán ustedes con posterioridad, por eso no les vamos aquí a contar nada que tenga nada que ver pues con la última hora del conflicto ni con cosas de ese tipo. Vamos a tratar de realizar algunas reflexiones puntuales sobre algunos temas sobre este hondo conflicto que ojalá que no se desborde y que no escale aún más. Debemos dar algún tipo de oportunidad a la paz. Como siempre hablamos de otro tipo de temas, hablaremos también quizá al final un poco del proceso de investidura en España, aunque las miserias de nuestros aconteceres domésticos resultan ridículas frente a este tipo de dramas. Pero sí que hablaremos un poco de otros, también, aunque sea brevemente, de otros asuntos que están teniendo lugar, procesos electorales, por ejemplo, el proceso electoral en Polonia, en donde la coalición liberal de oposición pues parece que ha derrotado al partido euroscéptico que llevaba el poder muchísimos años, el llamado PiS, y que va a poder formar gobierno con el apoyo de otro tipo de fuerzas centristas y socialdemócratas, de tal manera que el partido euroscéptico que había en Polonia y que ha sido muy díscolo con relación a la Unión Europea en muchas cuestiones, como por ejemplo invasiones del Poder Judicial, etcétera, y de carácter xenófobo y populista, pues parece que no, no ha conseguido, aunque ha sido el ganador de las elecciones, no consigue la mayoría absoluta y tampoco lo consigue con un partido que tiene aún más a su derecha, por lo que puede haber una coalición europeísta en Polonia en las próximas semanas. En otras latitudes, y particularmente en la América hispana, pues quizá reseñemos las elecciones que han tenido lugar en Ecuador, en donde Daniel Noboa ha derrotado a la candidata correísta, Luisa González. Ya saben que el país está dividido en correístas y anticorreístas, y que aunque ha habido un periodo, han sido 3 mandatos, me parece, los de Correa, y en los cuales hubo un cierto crecimiento económico, también parece ser que ha habido unos usos en el poder, pues los típicos quizá del populismo y los típicos quizá de no demasiado respetuosos en algún momento quizá con el Estado de Derecho, aunque hay que tener en cuenta que estamos hablando de un país como Ecuador, donde hay una desigualdades sociales muy importante siempre y donde también se encuentra muy metido Ecuador en todo el tema del narcotráfico, en todo el tema de la violencia, y en fin, una situación pues también muy peculiar. Es decir, sabemos que cuántos ecuatorianos salen de su país y vienen muchas veces tratando de encontrar
un modo de vida mejor en España o un modo de poder ahorrar un poco de dinero. Entonces son situaciones es una situación nada buena, pero el país se había dividido entre correístas y anticorreístas, y el ganador, recordemos que en la campaña electoral de la primera vuelta hubo un candidato, Villavicencio, que fue asesinado, presumiblemente por el narco, y bueno, quien ha ganado pues ha sido Álvaro Noboa, un chico de 35 años, de estirpe política, porque su padre había sido candidato electoral en muchas ocasiones, aunque si no estoy equivocado nunca consiguió ser presidente. La familia es una familia propietaria de un imperio bananero, lo cual no indica necesariamente que sea gente poco ilustrada o gente que en las circunstancias de estos países tenga que ser necesariamente no pueda ser buena para un país. Lo que pasa es que Ecuador pues es un país con unas características muy peculiares en cuanto a, como ocurre en tantos otros lugares de América Latina, en cuanto a dominio de la oligarquía, ¿no? El presidente electo, Daniel Noboa, tiene muy poquito respaldo en el legislativo, es decir, en la Cámara Legislativa. Me parece que tiene solo 13 escaños de un total de 137, y esa Cámara está dominada por los correístas de Luisa González, con lo cual se impone algún tipo de acuerdo transversal. Y bueno, recordemos dos procesos. Por un lado, Argentina, que tendrá su primera vuelta el fin de semana que viene, y que ya saben que la gran novedad es este candidato Milei, libertario, que pretende emular de algún modo a Donald Trump, y que en fin, no sabemos qué es lo que puede ocurrir. Y el candidato peronista tiene muchas dificultades, por primera vez en mucho tiempo, después del kirchnerismo, tanto de Cristina Fernández de Kirchner como anteriormente de su esposo. Pues parece ser que el kirchnerismo no va a estar presente en la elección final, en la segunda vuelta. La otra candidata posible es la candidata Bullrich de una alianza de fuerzas en las cuales está presente la otra gran fuerza política argentina de toda la vida, que son los radicales, ¿no? Ya saben que los radicales son ese partido un poco curioso que hay en Argentina, que son la Unión Cívica Radical. Podríamos ubicarla en este momento quizá en el centro derecha, aunque es un partido que en otros momentos de la historia, claro, como los peronistas son un poco peculiares, es ese movimiento que no se sabe muy bien si es de izquierda o si es de derecha, aunque sí que es un movimiento popular y populista. Bueno, pues los radicales, digamos que son los otros, ¿no? Los que no son tan populistas, pero que algunas veces pueden, según cómo se miren las cosas, ser un poco más avanzados o un poco más progresistas, según, insisto, según cómo se miren las cosas, que los propios peronistas, ¿no? Y luego quiero referirme también por último a otro proceso que ya concluyó y que solamente está pendiente de la toma de posesión del presidente, que es el de Guatemala. Guatemala, un país centroamericano con enormes desigualdades sociales que creo que todos conocemos, en donde el grado de desprestigio institucional ya es tremendo, de falta de justicia social, de miseria, particularmente también de comunidades indígenas, pero donde la arbitrariedad también por parte del poder es clamorosa, quizá también en algunos casos, y en donde ha habido donde resultó ganador hace ya algunas semanas un candidato regeneracionista
Bernardo Arévalo, con un movimiento llamado Semilla, pero que ahora está afrontando una serie de problemas que ya los tuvo durante la campaña electoral, entre la primera y la segunda vuelta. Problemas por parte de los poderes judiciales, por parte de la Fiscalía, no se sabe muy bien si por asuntos de tipo administrativo, y que ha motivado pues una respuesta ciudadana, una movilización ciudadana que está agrupando a sectores indígenas, pero también a sectores de clase media, sectores urbanos ilustrados, que están bastante cansados de la mala gestión que lleva desde hace muchísimas décadas ese país, y que claman porque haya un nuevo amanecer por medio de ese movimiento que no por casualidad y significativamente toma el nombre de Semilla. Bien, pues vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en Gaza, y vamos a, en fin, y de lo que está pasando en Oriente Medio. Ha coincidido esa matanza en ese hospital, que no se sabe muy bien. Aquí no sabemos muy bien si ha sido causada por Israel, porque Israel lo niega, si ha sido causada por un misil equivocado de Yihad Islámica, aunque da lo mismo porque la gente se ha quedado con que es Israel quien lo ha llevado a cabo. Y ha coincidido con la visita de Joe Biden a Israel, que era una visita en la que había depositado ciertas esperanzas para que el conflicto no escalara aún más. Joe Biden lo que ha hecho ha sido dar la razón a Israel, diciendo que por la información que tiene él, parece ser que no había sido Israel del ejército israelí de donde había salido ese cohete, o el motivo por el que se había, porque incluso por parte de Hamas se ha hablado de ataque aéreo, ¿no? Bueno, la situación es la que es, pero y sabemos que fueron tremendos, 1.300 muertos, 200 rehenes. Ha sido un ataque que para Israel ha sido como el del 11S. Probablemente ha sido lo más duro que han tenido que afrontar desde el nacimiento del Estado de Israel. Pero hay algo que se llama respuesta proporcional. Vamos a ver, siempre decimos lo del ojo por ojo y el diente por diente, pero lo curioso es que el ojo por ojo y el diente por diente, esa máxima que aparece en el Antiguo Testamento, era una máxima en principio civilizada. Es decir, se trataba de que cuando hay una ofensa se dé una respuesta proporcional. Es decir, no se trata de terminar con dos ojos si te han quitado uno, ¿no? Se trata de dar una respuesta proporcionada. Luego después, pues claro, las sociedades han ido avanzando muchísimo más y ya no estamos en el ojo por ojo, estamos en otra cosa. Se trata de reinsertar a las personas, en fin. Pero bueno, en este caso nos encontramos en una situación de guerra. Y en una situación de guerra siempre se dice que hay el derecho a la defensa. Pero a dar una respuesta proporcionada. Y está siendo proporcionada la respuesta que está dando Israel, pues no parece que eso sea así. No parece que eso sea así, y la verdad es que cuando uno mira a lo que está sucediendo en España, cómo se está tratando todo este asunto en España, lo que se encuentra es que estamos quizá asistiendo a una polarización, a la polarización que ya tenemos en la política nacional. Pues esa polarización se está trasladando de una manera mimética en muchas ocasiones a este tema. A mí ciertamente me sorprenden muchísimos juicios y muchísimas opiniones que leo, que escucho, furibundamente antisemitas en algunos casos, y en otros furibundamente pro-israelíes, y que justifican todo lo que hace Israel de manera absolutamente acrítica, ¿no? Saben ustedes que ha
que ha habido una polémica por parte del gobierno, porque la ministra Yone Belarra realizó unas declaraciones en las que decía que había que llevar a la Corte Penal Internacional a Netanyahu, que España debía procurar eso, e incluso ha insistido hoy en ello diciendo que debería romperse relaciones diplomáticas con Israel. Anteriormente se produjo la participación de la ministra Belarra y de dirigentes de Podemos y de Sumar en las manifestaciones pro-israelíes que tuvieron lugar el fin de semana. También hubo declaraciones de Yolanda Díaz. Eso motivó una respuesta por parte de la embajada, o una nota por parte de la embajada de Israel en España bastante dura, en la que aseguraba que tenía unas posiciones que eran las del ISIS, y eso ha motivado pues también una contrarrespuesta por parte del gobierno, también bastante dura. Resulta todo ciertamente un poco ridículo. Si yo tengo que dar alguna opinión, ciertamente me parece que la respuesta de la Unión Europea ha sido tibia, ha sido bastante vergonzosa y bastante penosa la actitud o la actuación que ha tenido Ursula von der Leyen. Ursula se ha ido a Israel. Bien está que diera su apoyo a Netanyahu después de los atentados, pero debería haber dejado también claro que la respuesta por parte de Israel debía tenerse siempre al derecho internacional humanitario y que no supusiera un castigo para los civiles. Esto Ursula von der Leyen no lo hizo en su viaje a Israel, y creo que es algo que debemos empezar por decir. En ese sentido, y sin que sirva de precedente, no me está desagradando la actitud que está teniendo el gobierno de España. Ahora bien, ¿por qué esta reacción? Claro, qué curioso, ¿no? Pero en otras ocasiones no se ha tenido. No se ha tenido esta misma actuación en otras cosas. Es curioso, incluso por parte de creadores de opinión pública, que a la embajadora israelí han estado criticándola en ciertas tertulias por alguna otra declaración que ha tenido, aparte de por este comunicado del que he hablado anteriormente, y que sin embargo, claro, uno recuerda lo que ocurrió en el año 2021, cuando la embajadora marroquí hacía las declaraciones que hacía antes de que se fuera, que todo tenía sus consecuencias. Cuando saltaron la valla de Ceuta, se les permitió entrar a miles de jóvenes, creo recordar, ¿no? Y aquello no... Y ella tuvo incluso el descaro de decir que que todo tenía sus consecuencias en relación a la acogida que España realizó de Brahim Ghali, ¿no? Entonces, claro, llama la atención algunas actitudes por parte de algunos creadores de opinión que están ahora muy valientes respecto a Israel, pero que no tuvieron esa valentía con relación a Marruecos en su momento, ¿no? Y llama también la atención, ¿por qué no lo vamos a decir?, lo dignos que se están poniendo en relación a Israel algunos dirigentes, incluidos los de Podemos, o Podemos Sumar, cuando no levantaron la voz tanto respecto a Marruecos, y no levantaron la voz tanto cuando Pedro Sánchez llevó a cabo ese viraje que fue el primero de respaldo al plan de autonomía de Marruecos, que no contempla la autodeterminación del Sáhara Occidental, que es lo que prescriben las resoluciones de Naciones Unidas. Ese viraje que terminaba con lo que había sido la política de todos los gobiernos desde que abandonamos al Sáhara Occidental,
pues no hubo esa dignidad, no existió esa dignidad por parte de Pedro Sánchez y por parte de los ministros de Podemos, pues aunque clamaran y dejaran de clamar, se quedaron en el gobierno. O sea, ellos no perdieron sus poltronas a pesar de que manifestaron que estaban tan en desacuerdo con todo aquello. Bueno, esto nos lleva también a otro tipo de reflexiones, nos lleva a la reflexión de que no voy a usar aquí, respecto de si esto de si estos nuevos acontecimientos pueden afectar en algo al conflicto saharaui. Por supuesto que el Frente Polisario, la República Árabe Saharaui Democrática, ha respaldado totalmente al pueblo palestino. Sabemos que el pueblo palestino en este momento tiene una autoridad nacional palestina que era la que tradicionalmente lo representaba, pero que esa autoridad nacional palestina está absolutamente desprestigiada y su poder se restringe a la parte de Cisjordania, la parte de Gaza está restringida única y exclusivamente a Hamas, es decir, quien manda de facto en la franja de Gaza es Hamas, ¿no? Entonces, bueno, el Frente Polisario ha realizado esa declaración de apoyo a los palestinos. Los saharauis apoyan siempre la causa palestina. Una de las personas que se ha destacado más en Sumar es la que llamamos algunas veces de forma simpática y cariñosa aquí nuestra diputada de Sumar favorita, Tess Shidi. Pero claro, es que los palestinos, que yo sepa, nunca han respaldado la causa saharaui. No digo que esté mal que respalden la causa palestina. La causa palestina todos la apreciamos, ¿no? Cualquier persona que tenga sensibilidad, y lo decíamos aquí en el vídeo de la semana pasada, en el que al tiempo que condenábamos la brutalidad que hay que condenar absolutamente sin paliativos de lo realizado por Hamas, de asesinar niños, civiles, inocentes, etcétera, hay que tener en cuenta que eso se produce en un contexto estructural que viene de décadas, en la cual el que ha perdido ha sido el pueblo palestino. El pueblo palestino tiene derecho a vivir en su propia tierra. Es verdad que debe haber otro estado, que es el Estado de Israel. Israel también tiene derecho a tener su propio Estado. Creo que eso también deberíamos también asumirlo. Es algo que no lo tienen claro los palestinos, ¿eh? Es algo que nunca lo han tenido demasiado claro. Lo terminó teniendo claro la Autoridad Nacional Palestina. Y en los acuerdos de Oslo quedó bien claro. Lo que pasa es que los acuerdos de Oslo luego después no se han cumplido. Pero bueno, lo que quiero decir es que está muy bien y por supuesto que todos lo apoyamos, pero joder, es que a mí siempre me resulta muy doloroso el cómo los saharauis apoyan a los palestinos, pero ellos nunca reciben apoyo de los palestinos en su causa, ¿no? La OLP nunca ha respaldado en la Liga Árabe a la República Árabe Saharaui Democrática. Y eso sería irnos también a cuáles son los problemas que tiene que ha tenido siempre la causa saharaui dentro del mundo árabe, ¿no? Donde el apoyo explícito y el gran respaldo siempre lo han tenido Argelia, pero si salimos de ahí, pues a lo mejor un poco por afinidad ideológica, que en un momento dado hayan podido tener un respaldo, pero nunca ha sido tampoco un respaldo diplomático explícito. De Siria, por ejemplo, pues tampoco han llegado a tener un respaldo, no ha habido nunca un reconocimiento de la RAC. El único estado que les ha respaldado es Argelia, porque y claro, Argelia, pues bueno, porque Argelia siempre ha respaldado todas las luchas anticoloniales, ¿no? Está un poco en su ser y en su tradición. Pero nunca la OLP nunca han recibido el respaldo de la OLP de Arafat, nunca lo recibieron. Y de Hamas, pues es aún más difícil, porque es que Hamas, pues son los hermanos musulmanes. Y los hermanos musulmanes, hablábamos de esto aquí en nuestro vídeo pasado,
Oh, son una escisión de los hermanos musulmanes. Y el planteamiento que tiene esta gente es el de que hay un solo pueblo musulmán, la UMA, la llamada UMA musulmana, y que no tiene por qué haber distintos gobiernos. Entonces, yo no puedo nunca más que dejar de manifestar esto, ¿no? Sin que dejemos de tener simpatía por la causa palestina, pero algunas veces, y también entendemos que personas que además conocemos y aquí en España y bueno, empezando pues por la propia delegación saharaui, ¿no? Se dé ese respaldo al pueblo palestino, pero en fin, también a uno le gustaría verlo también por parte lo recíproco alguna vez por parte de los palestinos hacia los saharauis. Yo además recuerdo haber visto incluso algún acto en el que han participado palestinos y saharauis, y recuerdo haber visto, digo esto hace muchísimos años, ¿no? Y eran con un dirigente saharaui de segundo orden, ¿no? O de tercer orden. Y recuerdo que quien estaba allí presente era un representante de Hamas, y hacer el discurso de que había un único pueblo musulmán y distintos gobiernos, y entonces el representante saharaui no decir ni pío de aquello. O sea, no es que se estuviera diciendo algo directamente contra él, ¿no? Ni contra la causa saharaui, pero pero vamos, sin nombrarlo, sí que se estaba haciendo, sin hacer alusión a ello, ¿no? Entonces, bueno, ya lo comentamos en el vídeo pasado, es decir, que cómo puede haber una compatibilidad. La causa palestina, en su momento era la causa palestina, era una causa referida a Palestina. Pero yo creo que actualmente Hamas ya no es la causa palestina, me parece a mí, ya no es solo Palestina, es que es la causa de la yihad islámica. O sea, es que vuelvo de la causa islamista, es que son una escisión de los hermanos musulmanes. Entonces, hombre, no son ISIS, no son Al Qaeda, como se está diciendo ahora. No vamos a decir que sean exactamente lo mismo, entonces por muchas razones. Pero su planteamiento que está absolutamente imbuido por el tema religioso, a diferencia de lo que en gran parte caracteriza al pueblo saharaui, me parece a mí, porque su raíz es de otro tipo, es una reivindicación nacional, aunque obviamente también esté impregnada de lo religioso, porque en el mundo musulmán, en el mundo árabe islámico, lo religioso está presente en la política, está siempre muy presente, pero es una reivindicación nacional. De hecho, pues la reivindicación saharaui es una reivindicación que nace vinculada pues a los movimientos que hay en un momento dado en el tercer mundo, vinculado en el mundo árabe, de carácter laico, como lo que podía ser el baasismo, el naserismo, este tipo de movimientos. Y de ahí es donde proviene el Frente Polisario. Aunque obviamente hubiera una presencia también de lo religioso, ¿no? Pero bueno, entonces eso es algo que yo no puedo por menos que dejar de señalar aquí, sin que por ello me deje de parecer que las dos causas son justas. Lo que pasa es que yo no sé tampoco hasta qué punto en este momento la causa de Hamas es la causa del pueblo palestino, o es solo la causa del pueblo palestino. A veces me da la impresión de que es la causa del Islam y la causa antisionista, y ahí lo quiero dejar.
Quiero recordar también otra cuestión. Bueno, que es que los próximos días 23 y 24 tendrá lugar en Luxemburgo, el Tribunal de Luxemburgo, el máximo tribunal de la Unión Europea, el Tribunal General de la Unión Europea, tendrá lugar la vista de los recursos que han presentado distintas asociaciones marroquíes y también la abogacía del Estado española, y también creo recordar que Francia lo había presentado al menos en un principio, a pesar y creo que incluso la propia Comisión Europea, en contra de los últimos recursos, en contra de las últimas sentencias de la instancia inferior, que es el Tribunal General Europeo. Esto es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es la instancia superior, en donde por parte de Marruecos y por parte de una serie de estados, entre otros España, se recurrieron las últimas sentencias que anulaban los acuerdos de pesca y anulaban los acuerdos arancelarios que en virtud del acuerdo de asociación tiene la Unión Europea con Marruecos. En medio de este panorama en el que actualmente nos encontramos tan convulso, pues yo no sé si esto tendrá mayor o menor importancia. La sentencia se emitirá probablemente a principios de año, pero quiero recordar que los días 23 y 24, es decir, el próximo lunes 23, martes 24, tendrán lugar. Bueno, vamos a ver qué es lo que va pasando, qué va ocurriendo de toda esta tensión en el Oriente Medio y de todo esto que está sucediendo. Yo la semana pasada, vamos, en el último vídeo, porque últimamente nos estamos viendo de semana en semana, no sé si haré algunos, si hay acontecimientos que quizá lo ameriten, pues quizá hagamos algún otro antes de que pase una semana, no lo sé, pero yo la semana pasada tenía cierta información que me indicaba, y yo me aventuré en el sentido de que no se iba a producir una invasión terrestre. Y ayer, hablando con algunas personas, me decían, mira, yo sí creo que se va a producir, pero es que aunque se produzca la invasión terrestre, ya el daño que se ha hecho al haber encendido todo el mundo musulmán, pues es ya muy grande. Vamos a ver qué es lo que va pasando. Yo sinceramente creo que la invasión propiamente terrestre, a lo mejor cuando estén ustedes oyendo esto, se está produciendo, ya se ha avanzado en lo de la invasión terrestre. Ojalá que no. Demos una oportunidad a la paz. Es verdad que ya se está produciendo pues una gran la asfixia, en definitiva, de toda la zona. Es verdad que ha venido a decir Israel que va a llevar a cabo la invasión terrestre, pero yo creo que al final dudo mucho que Israel vaya a llevar a cabo esa invasión terrestre. Primero por el coste que en términos de prestigio puede tener, aunque ya ha perdido un poco de prestigio, pero puede tener un mayor coste todavía. Segundo, por la pérdida de vidas humanas que puede tener, meterse en una operación de ese tipo, aunque la población israelí en parte lo respalde, pero tenemos que tener en cuenta que la opinión pública israelí es también diversa, es también muy diversa, y eso se puede comprobar. Y aunque en este momento hay un gobierno muy derechista, hay también sectores que son partidarios de llegar a algún tipo de paz con Israel, que se dan cuenta también de que si se consigue descabezar a Hamas o aplastar a Hamas, surgirá otra cosa por otro lado en algún sitio. Y quiero confiar en que eso termine primando de alguna manera. Y luego después, por supuesto, sería una ratonera tremenda el meterse ahí. Hay que tener en cuenta todos los túneles que han hecho ahí Hamas y Yihad Islámica para poder, o sea, sería algo tremendo. Y luego después está el riesgo de, que es lo que menos le interesa a la Unión Europea y menos le interesa también a Estados Unidos, y es por lo que se tenía confianza en que esta visita de Biden, aparte para apoyar a Israel, pudiera servir para algo más. Lo que pasa es que, claro, se ha visto también afectada por el tema de lo del hospital.
y eso lo va y lo puede hacer difícil. Pero esto prácticamente no ha salido en ningún lado. Lo ha sacado el diario El Confidencial, lo ha sacado algún medio estadounidense. Parece ser que hay información clara por parte del enviado de la ONU para Oriente Próximo, un diplomático noruego que se llama Tor Wennesland. Se entrevistó en estos días con una alta autoridad del gobierno de Irán, me parece que con su ministro de Exteriores, y Irán le dejó claro que si se llevaba a cabo la invasión por tierra de la Franja de Gaza, Irán no se iba a quedar de brazos cruzados, que esa era la línea roja. Nadie quiere que se produzca una escalada. Irán no solamente podría activar en la zona a Hezbollah, sino que podría activar también a otra serie de milicias que tiene en otros lugares de Oriente Medio, aparte de que pudiera haber reacciones en toda Europa de otro tipo, más coordinado y más organizado que las que últimamente han tenido lugar. Ya están teniendo lugar algunas, evidentemente. Pues hubo el asesinato de un profesor hace unos días en Francia, en Bélgica también se asesinó a dos ciudadanos suecos que habían acudido a ver un partido de fútbol, pero que pudiera haber una reactivación de lo que fue la actividad en otro tiempo por parte de estas células que no sabemos si en algunos casos son células durmientes, en otro caso son lobos solitarios, pero en este caso serían más bien células durmientes, claro. Si se llevara a cabo algo de este tipo. También es verdad que Irán es un movimiento, Irán es chií, Irán no es suní, ¿no? Y Irán también se ha caracterizado siempre mucho por las declaraciones de tono muy elevado, pero yo quiero ser optimista y quiero dar una oportunidad a la paz. No sé qué es lo que estará sucediendo cuando ustedes estén viendo este vídeo y hayan pasado ya unas cuantas horas como mínimo. En el día de hoy las cosas están bastante complicadas y las perspectivas serán bastante sombrías, pero yo quiero pensar que Israel no se meta del todo en una invasión por tierra, en esa ratonera, porque eso podría escalar el conflicto más todavía. Bien, es cierto que, como me decía una persona que conozco bastante bien y que es un experto en estos temas, ya de alguna manera el tema está medio escalado y el mundo árabe musulmán está, no solo el mundo árabe musulmán, el mundo musulmán, pero también en Turquía, y bueno, los iraníes son los primeros que no son árabes, son persas, ¿no? Está ya encendido en muchos sitios, ¿no? Pero claro, es que vamos a tratar de dar una oportunidad a la paz, es verdad, vamos a tratar de dar una oportunidad a la paz. Yo al menos quiero dejar esa cuestión. Y en cuanto a las relaciones con Marruecos, otro tema que también me quiero señalar, claro, es que y el tema del Sáhara, que saben que aquí en este canal siempre nos preocupa y lo seguimos, no es bueno. O sea, no solamente he tratado de poner de manifiesto eso que he dicho, que me parece muy bien que los saharauis respalden a los palestinos, pero joder, podría haber alguna vez algún tipo de reciprocidad. Es que me parece que la escalada bélica no es buena y aleja las posibilidades. Lo que pasa es que también es cierto que en el caso del Sáhara las posibilidades de un arreglo justo o de que se den pasos para llegar a ese arreglo justo en los últimos tiempos han decrecido muchísimo. La actuación de España ya es absolutamente penosa desde el momento que Pedro Sánchez está absolutamente rendido a Marruecos, ¿no? Desde que tuviera lugar esa última crisis diplomática que empezó en el año 2021. Bueno, en realidad empezó en el año 2020, cuando se canceló a final de año una reunión de alto nivel en la que el gobierno tenía que ir a Marruecos, pero finalmente no fue y en fin, también se decía que se iban a ir los ministros de Podemos o no iban los ministros de Podemos.
En esa época era vicepresidente Pablo Iglesias todavía. Pero bien es cierto que todo eso... la situación actualmente es la que es, y es verdad que es difícil que todavía que pueda haber una sumisión mayor actual a la actual por parte del Reino de España hacia Marruecos. Lo que sucede es que si se reactivan otra vez todas estas cuestiones de la posibilidad de la yihad, si fuese, y la posibilidad de que pueda haber atentados, pues claro, la capacidad de chantaje que tiene Marruecos con el tema del terrorismo, que siempre ha tenido esa capacidad, o sea, nunca ha dejado de emplearla, o sea, yo estoy convencido de que es el motivo fundamental por el que al final se sigue y es pena que además no se habla claramente y no se diga, ¿no? Y no se diga, miren ustedes, es que el problema es es que Marruecos, necesitamos colaborar con Marruecos en materia de terrorismo, cuando lo que tendría que hacer Marruecos es colaborar per se, ¿no? Pero claro, si hay esta otra situación, pues las posibilidades que tiene Marruecos aumentan. Si ya eran muy grandes, pues quizá aumenten todavía más, ¿no? En este momento la mala relación es de Marruecos es con Francia, no es con España. Aunque en fin, siempre se dice que en materia de cooperación antiterrorista eso no se ha perdido nunca, ¿no? Pero en fin, todos sabemos y esto sí que lo sabemos, que cuando tuvieron lugar aquellos atentados en 2004 en Atocha, pues esto lo sabemos positivamente por fuentes del gobierno de aquel entonces. La colaboración entre España y Marruecos no atravesaba el mejor momento, es decir, no había, y esto no son palabras mías, son palabras de una alta fuente del gobierno, no existía la comunicación que debía haber habido. Con esto estoy diciendo lo que estoy diciendo. Es decir, estoy diciendo lo que estoy diciendo. Y esos atentados han pesado muchísimo en el ánimo de España a la hora de ser sumisos ante Marruecos. Bien, es verdad que ya va a ser muy difícil que se alcance un grado todavía mayor de sumisión. Lo que pasa es que todo es posible. En ese sentido, me parece que todo lo que sea que no haya paz en Oriente Medio no es bueno para nada, y desgraciadamente me temo que tampoco lo es en absoluto para la causa saharaui. Si bien también es cierto que como ya está tan alejada la posibilidad de un arreglo pacífico de la causa saharaui, como en un momento dado, mediante sesiones de unos y otros, estuvo cerca de producirse en algún momento en los inicios de este milenio, pues también está la cosa tan difícil que yo no sé hasta qué punto puede ir la cosa todavía peor. Así sinceramente lo digo. Al mismo tiempo que vuelvo a expresar mi deseo de que ese asunto se resuelva de manera justa, entre otras cosas porque es que España es mucho lo que se juega en ello. Es decir, no se puede permitir una política de hechos consumados mediante la que, en contra del derecho internacional, un Estado se apropie de otro en contra de las resoluciones de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, bueno, esa es una derivada que ya digo que tendremos los días 23-24 las audiencias de los recursos que se han presentado, que ha presentado Marruecos, apoyado por España contra las últimas sentencias de la Unión Europea en contra de
el acuerdo de pesca y en contra de los acuerdos arancelarios, en el sentido de que no se puede llevar a cabo una explotación de los recursos del Sáhara Occidental sin contar con el pueblo saharaui, porque y tampoco se puede llevar a cabo un acuerdo con Marruecos que incluya en ese sentido las aguas o el territorio del Sáhara Occidental, puesto que insisto, sin tener en cuenta la opinión de su representante legítimo, que es el Frente Polisario, y es una derivada que tendremos que estar atentos en los próximos días. Bien, termino brevemente, aunque sea un poco chistoso después de haber hablado de temas tan serios como los que acabo de mencionar ahora, con nuestra situación, con nuestra vieja situación en España. Sí, nuestra vieja situación de la investidura. Bien, hay algunos acontecimientos que quizá haya que mencionar de los últimos días. El primero, la entrevista, bueno, la investidura, según diversas fuentes, yo creo que se ha atascado bastante. Sánchez tiene todavía muchísimo tiempo para conseguir la investidura, porque tiene hasta el 29, creo que es, no sé, de noviembre, es decir, le queda más de un mes, evidentemente. Pero aunque hoy mismo hablaban en Esquerra Republicana de que la amnistía ya estaba hecha y estaba acordada. Otra cosa es Puigdemont. Parece que la cosa se ha atascado. Eso a mí me hace, porque Puigdemont siguió insistiendo en la unilateralidad. Ha vuelto a haber declaraciones de Felipe González llevando a cabo, porque primero las hubo de Zapatero en favor de la amnistía y luego después las ha habido de Felipe González, mostrando su oposición a lo que dijo Zapatero y a lo que dijo el propio Sánchez. Pero mañana ha habido mañana jueves, día 19. Mañana jueves 19, Pere Aragonés, el presidente catalán, el sucesor de Puigdemont al frente de la Generalitat, de Esquerra Republicana, va a tener una participación en el Senado, porque el PP ha querido llevar a cabo un debate en el Senado sobre la amnistía. Y claro, recordemos que tiene mayoría absoluta en el Senado y en la Comisión General de Comunidades Autónomas, que es ese organismo que reúne a los presidentes de todas las comunidades autónomas. Curiosamente, la gran sorpresa para el PSOE, que no va a acudir, porque el PSOE no acude a estas cosas, entre otras cosas porque sabe que tiene las de perder, es decir, en cualquier debate racional sobre este tema de la amnistía, es que los argumentos son tan o sea, es que es tan claro que una amnistía es una deslegitimación de la democracia y una deslegitimación de lo que fue la actuación de los poderes públicos respecto de lo que ocurrió en el año 17. Es decir, no se trata de que ellos pidan perdón, se trata de que son quienes actuaron defendiendo en ese momento la democracia, los que tendrían que pedir perdón a los delincuentes, y que dejarían de ser considerados delincuentes, porque eso es lo que consiste una amnistía. Otra cosa es un indulto. Una amnistía en lo que consiste es en que el delito no ha existido. Entonces, si tiene lugar un debate mínimamente racional y en el cual se puedan exponer los argumentos, los partidarios de la amnistía es que tienen siempre las de perder. Entonces, ese es el motivo por el que Pedro Sánchez no quiso intervenir en el debate de investidura de Feijóo y lanzó a un jabalí, y posiblemente ese es el motivo por el que en el debate que mañana por hoy en el Senado, pero que ustedes cuando lo estén viendo, si están viendo esto, estará teniendo lugar o habrá tenido ya lugar, en ese debate, pues los socialistas no han querido ir. No ha querido ninguno de los tres presidentes autonómicos socialistas, ni el asturiano ni María Chivite han querido ir, y lo curioso que tampoco ha querido ir Paje. ¿Por qué no ha querido ir Paje, hombre? ¿Por qué? O sea, al principio se comentó que
que iba a mandar a que tenía razones de agenda y que entonces iba a acudir otro miembro del gobierno, el vicepresidente o cosa parecida, pero finalmente parece ser que ni siquiera va a acudir este vicepresidente. Hombre, es que canta mucho. Aunque haya tenido Paje unas declaraciones también esta semana diciendo que no se puede andar siempre cambiando de opinión e implícitamente criticando las medidas de Pedro Sánchez. Unas declaraciones que las hizo, me parece que aprovechando una serie de acuerdos a los que había llegado con el PP, una serie de acuerdos transversales a los que había llegado con el PP. Pero luego hay este debate en la Comisión General de Comunidades Autónomas y resulta que Paje no da el paso, no se señala. Bueno, aquí hemos hablado muchas veces qué ocurre en el PSOE. ¿Dónde está el Comité Federal del PSOE? ¿Se ha reunido el Comité Federal alguna vez de las elecciones? Hombre, se tendrá que reunir en algún momento el Comité Federal para analizar todo esto de la amnistía. En ningún momento hay una reunión del Comité Federal. Se reúne la comisión negociadora, en donde están presentes el señor Bolaños, el Botones Sacarino del ala oeste de la Moncloa, y demás personas, el jabalí el Óscar Puente, que ha sido últimamente promocionado, y ese tipo de personajes. Bueno, repito, no va ningún socialista. Lo curioso, según se ha sabido hoy, es que Pere Aragonés va a lanzar su discurso hablando de la amnistía y hablando de la autodeterminación, pero luego se va a ir encima, o sea, es que tampoco va a permitir, o sea, no se va a quedar al debate con el resto de presidentes. Bueno, con Esquerra hoy creo que se decía eso, está ya hecho, queda la autodeterminación. ¿Cómo va a hacerse eso, la autodeterminación? Un referéndum consultivo. Y luego queda Puigdemont, pero Puigdemont últimamente volvió a tener unas declaraciones muy fuertes y muy altisonantes también, donde no se renunciaba a la unilateralidad. Ha cobrado fuerza en los últimos días y en la última semana la posibilidad de que haya una repetición electoral. Yo siempre he dicho que está por el 60-65, a favor de que habría la investidura de Sánchez, aunque no me guste nada. Ahora empiezo a pensar que se empieza a acercar cada vez más al 50% de la posibilidad. O lo he pensado, porque todo cambia también un poquito de día en día. Por lo menos hasta ayer pensaba que podía ser un 50% o un 50-50. He llegado que se aproximaba un poquito al 50-50. En todo caso, queda muchísimo tiempo. Y todo va a depender de las tragaderas que tenga Sánchez. Y como Sánchez sabemos que tiene muchísimas tragaderas, y de lo que quiera el señor Puigdemont. Hay quien dice que está también un poco aislado, porque el de la República, que se montó una especie como de organismo paralelo para dar a entender o tratar de aparentar que se encuentra en el exilio. Puigdemont no se encuentra en el exilio, Puigdemont está fugado, Puigdemont no está en ningún exilio. Puigdemont lo que es un señor que cometió un delito y que tendría que responder por él, y no ha querido responder por él y se ha ido, pero su delito es un delito tipificado en el Código Penal. Un delito tipificado en el Código Penal, y que en cualquier país democrático hubiera sido también un delito lo que hizo, ¿no? Y no quiso responder por ello. No sabemos lo que va a ocurrir eso. Y luego hay otro tema que también quería comentar, porque ha sido un tema también objeto de redes sociales, que ha sido la reunión de Pedro Sánchez con la dirección de Bildu, con la señora Merche Aizpurúa. Ha salido al mismo tiempo paralelamente, para vergüenza de todos, lo que han sido las verdaderas, lo que fueron en los tiempos en los que se dedicaba a la actividad terrorista a través de una serie de archivos policiales que han sido desempolvados y que han sido sacados por parte del diario El Mundo, unas investigaciones de Leire Iglesias. Han salido a la luz
pues lo que era la actividad de Otegi a partir de una serie de notas manuscritas de este señor, que yo llamo el eslabón perdido entre el Australopithecus y el Pithecanthropus, ¿no? Pues han salido a la luz lo que él hacía, lo que no hacía, y como le decía, lo encontraréis en el capó. Tiene 2 Valium y está más o menos atontado. Si hay algún problema lo ajusticiamos. Otegi participó en varios secuestros cuando se estaba en la actividad terrorista. Y la verdad es que da bastante vergüenza que esta persona pudiera llegar a ser Lehendakari del gobierno vasco. Es algo que da bastante vergüenza. Como también da bastante vergüenza el que Pedro Sánchez lleve sustentado en Bildu 5 años. Por mucho que Bildu no sea lo mismo y que tenga otras adherencias, sí, ya sabemos que hay otras personas que no eran la antigua Ribatasuna o en fin, o Euskal Herria Rock, que se llamó luego después, sí, ya lo sabemos, que no es exactamente el brazo político de ETA, entre otras cosas, porque ETA ahora ya no tiene actividad, aunque el hecho de que haya desaparecido es bastante más discutible. Sigue existiendo Sortu, que es el partido que domina esa coalición y que es el verdadero heredero de ETA, ¿no? Entonces, hombre, que Pedro Sánchez hombre, el problema no solamente es que se reúna, sino que se sustente en ellos, ¿no? Llegó al poder cuando llegó a la moción de censura para desalojar a Rajoy, no hubiera salido adelante si no hubiera sido por Bildu. Y además es curioso como en aquel entonces el Partido Socialista, para tratar de blanquear un poco su comportamiento y que su comportamiento hubiera y que la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa desalojando a Rajoy se hubiera producido con el apoyo de Bildu, dijeron lo de que iban a convocar elecciones enseguida. Luego tardaron bastante tiempo en convocar aquellas elecciones. Pedro Sánchez, como es habitual en él, se olvidó de lo que había dicho a la semana siguiente de haberlo dicho, ya se había olvidado, ¿no? Pero luego ha seguido sustentándose en Bildu y es curioso como además el apoyo más fijo y el apoyo más claro y el apoyo más seguro y el apoyo más entusiasta de todos los partidos que forman parte de el Frankenstein es el de Bildu. Y estos señores no han renunciado, vamos, dicen que han renunciado a la violencia, pero es que curiosamente yo cuando hablo en redes sociales alguna vez con personas de ese entorno, lo que te dicen es que ellos dejaron la violencia porque pensaban que de otra manera iban a conseguir más cosas. Pero no te dicen que dejasen la violencia porque la violencia fuera execrable en sí misma, y siguen sin hacer una declaración pública de que aquello fue algo execrable y de que aquello fue algo inmoral y de que aquello no, lo que pasa es que eso es lo que dicen los de su entorno, no, es que de lo que se trata es de que vieron que se podía conseguir algo más. Hombre, claro, que puedes conseguir, eso ya os lo decíamos muchos, eso ya os lo decíamos a las personas que apoyabais a los que votabais a los partidos que respaldaban a ETA. Es que si es que de esa manera no se va a conseguir. Entonces, claro, nos han dicho que de esta manera se consigue más y lo están consiguiendo. Pero, hombre, a mí no me parece mal que al final lo consigan cuando ni siquiera han abjurado y han mostrado arrepentimiento y han rechazado y han condenado el terrorismo, cuando recientemente no condenaron la profanación de la tumba de Fernando Buesa y de el escolta que iba con él, que siento no acordarme en este momento del nombre, lo diría mal a lo mejor si son esas injusticias que a veces ocurren. Pues se ha profanado se profanó la tumba y se profanó un monumento funerario
y Bildu no lo condenó. Sí, hubo un tuit de Arnaldo Otegi, pero en el ayuntamiento en cuestión no, no firmaron la declaración de condena los de Bildu. Y siguen pensando que aquello forma parte de su actividad, pero que esta es otra etapa. Es una vergüenza. Y no decimos que no se pueda, que si es estupendo que hagan política, pues claro, si es estupendo que hagan política. Y luego es gracioso porque en redes sociales te enseñan unas fotos de un día que se reunieron y que estuvieron tomando unos potes con Borja Semper, con alguno de ellos, con Iñárritu o con estos. Bueno, y que tiene malo, pero una cosa es que pues claro, pues si eso es lo que tenía que ser siempre, si no hay ningún problema en que, oye, estupendo, si queréis tomar potes y si queréis que nos vayamos de cañas en lugar de que nos peguéis un tiro en la nuca. Ahora reuniros, no, que ya eso tenga suponga también un, claro, si habla, pues fenomenal. Pero ahora llegar a acuerdos de tipo político, pues la verdad que no. Sobre todo porque hay que ver a cambio de qué son esos acuerdos también. No. Y lo mismo la señora Merches Purúa, pues, la bruja piruja, yo la llamo la bruja piruja. Bueno, pues la señora, la bruja piruja que estuvo condenada por apología al terrorismo, pues hay que justificaba cosas. La responsable de que en el diario Egin, el día que se liberó a Ortega Lara, dijera Ortega Lara vuelve a la cárcel. Pero bueno, lo de Otegi lo estamos viendo también gracias a la Iglesias en estos días. Bueno, pues estas son las cosas que yo les quería comentar. Por supuesto, tiene que haber paz en todas partes. Y no tiene nada que ver lo que ocurre en nuestro país con otros dramas también que suceden en otros lugares, pero en este país, en el nuestro, han sucedido cosas serias y no hay por qué olvidarlas. O sea, todos nos podemos llevar muy bien y podernos irnos de potes, y si puede venir Puigdemont y le podemos invitar a que se tome una caña, pero seguramente Puigdemont no debería hacer ya más política, como no tendría que hacer ya más política el señor Junqueras. A mí me hace gracia que dicen que hay que normalizar, pero si ya habla por teléfono que hay que normalizar, que hay que... Y sí, seguramente se calcula que hay unas 4.000 personas que... directores de colegios, funcionarios, que a lo mejor pues tomaron decisiones por las cuales serían susceptibles de esa amnistía, pues a lo mejor se puede llegar a algún tipo de... Lo que pasa es que la Constitución prohíbe los indultos generales expresamente, y las amnistías pues suponen una deslegitimación de la democracia. Entonces usted tiene que bueno, se encuentra con una multa de $500,000 y yo qué quiere y usted qué quiere que yo le haga si cometí un delito. ¿Usted qué quiere que yo le haga? Que aquí no ha pasado nada para que cuando vuelva a suceder usted lo vuelva a hacer. Demos una oportunidad a la paz. Demos una oportunidad a la paz, por supuesto. Demos una oportunidad a la paz. Pero no puede ser tampoco a cualquier precio. En España esto ya... No, si es que la paz ya está. Y no mezclemos una cosa con otra, porque precisamente hemos dicho que son... La distancia es sideral entre una cosa y otra. Y sinceramente yo pienso que caeríamos en un error. Caeríamos en un craso y en un serio error. En el tema de la amnistía. No lo pienso solamente yo, lo piensan otras muchas personas, lo piensa una parte importante del Partido Socialista.
Lo que pasa es que es la parte del partido. Hay una parte que está callada y la que habla es la que ya, pues como no tiene responsabilidades y como ya no depende del favor del César y ya tiene una jubilación y ya son mayores y ya no tienen que hacer una carrera política, pues entonces pueden hablar, pero seguramente hay otros muchos que no les gusta nada. Es lo que sinceramente me parece, o sea, es que me llamó la atención Zapatero en la entrevista que le hizo Carlos Alsina. Dice, es que hay que volver a empezar. Hay que hay que hacer borrón y cuenta nueva para volver a empezar. O sea que para otra vez lo mismo, ¿no? Así fue como lo dijo el señor José Luis Rodríguez Zapatero, que por cierto Carlos Alsina no le dijo en ningún momento a lo largo de esa entrevista, en ningún momento le preguntó por el hecho de que todos estos problemas, el problema en Cataluña, proviene en gran parte, al menos en mi opinión, y pude seguirlo porque en aquella época estaba acreditado en el Congreso, proviene en gran medida de un estatuto de autonomía que se empeñó en aprobar cuando nadie lo reclamaba. Nadie lo reclamaba, más que lo que llamaría Pablo Iglesias la casta política, porque el señor Maragall se empeñó en hacer un tripartito con IFV y con Esquerra Republicana, y se empeñó en ser más independentista que el señor Pujol, porque pensó que no había otra manera mejor de poder ser presidente de la Generalitat alguna vez, y entonces se empeñaron en una reforma estatutaria que no era necesaria, y Zapatero se empeñó en toda una serie de reformas estatutarias de segunda generación en toda España, que seguramente no eran necesarias, y lo de Cataluña se complicó muchísimo desde el momento que dijo lo de que lo que aprobéis aquí lo aprobaremos en el Congreso, cuando fue a Barcelona y dijo aquello. Lo que no sabía es que iba a ganar las elecciones. Y entonces se empeña en aprobar un estatuto sin el consenso del PP. La primera vez que una ley orgánica de ese calibre se aprueba sin el consenso del PP. Y Zapatero se empeñó en ello, y eso nunca en ningún momento se lo preguntó Carlos Alsina. Se han cometido muchísimos errores en este país en los últimos años que nos han llevado a la situación actual. Y hacer borrón y cuenta nueva respecto de lo que ocurrió en el año 17, respecto de aquello en donde quien cometió un delito y quien se equivocó, quien cometió un delito, quien atentó contra la democracia, fueron los que fueron. No me parece que sea el camino. Como tampoco parece que sea el camino por dignidad, por simple dignidad institucional, por simple respeto hacia las víctimas del terrorismo. No parece que sea el camino el sustentarse en un partido cuyo líder pues es este señor que sí era joven, pero este señor no, Arnaldo Otegi, Arnaldo Pithecanthropus erectus, se te podemos tratar con cariño y, bueno, pero lejos, ¿no? Todo el mundo se merece respeto y se merece todo el mundo, y Arnaldo Otegi también se lo merece, pero si es un hombre, el hombre de paz. Gracias al diario El Mundo estamos viendo en estos días qué clase de hombre de paz era. Y no ha hecho nunca una reflexión interna, y ahí sigue. Pues no tendría que estar cultivando cebollas en su casa, tranquilo. Y, hombre, no tiene nada que ver con los otros temas de los que hemos hablado aquí,
Y ante este tema, obviamente, pues nuestras cosas internas y nuestras historias internas, pues palidecen, ¿no? Y ahí sí, ahí sí que tienen que ceder. Ahí sí que tienen que ceder unos y otros. Ahí sí que tienen que ceder muchísimo unos y otros. Es otra cosa de otro tipo, completamente distinta. Ahí hay que construir la paz. Ahí hay que construir la paz. Y eso es una tarea ardua siempre. En España la paz ya la tenemos. No nos la carguemos, ¿no? Son circunstancias muy distintas. Bien, ya saben que si quieren pueden dar un like, pueden seguirnos, pueden hacer los comentarios que deseen. Sobre todo les agradezco muchísimo que hayan seguido hasta el final. Si es que han seguido hasta el final, también pueden haber ido picoteando y han podido ir viendo un poco. Esto lo hacemos, pues es un cierto desahogo, es una forma de ejercer la libertad de expresión. No pretendemos tampoco, en fin, ni descubrir el Mediterráneo, ni hacer un tremendo periodismo innovador con esto que estamos haciendo, utilizando esta herramienta de YouTube, ¿no? Son unas charlas de una persona que tiene una cierta experiencia, que tiene una cierta formación, que tiene ya una cierta edad, que está ya en un determinado momento de su vida y que cuenta estas cosas. Y yo lo único que puedo hacer, yo, Federico Chano de Guerra del Río, lo único que puedo hacer es agradecerles que me escuchen si me están escuchando en este momento y bueno, y repetirles que pueden dar likes, que pueden seguirnos también si quieren en Twitter, que pueden en @fedechanove o pueden hacer los comentarios que quieran o pueden suscribirse, ¿no? Hasta el próximo vídeo.